proyecto audiovisual para nuestro trabajo de la clase de lenguaje y pensamiento se ha basado por nosotros estudiantes de psicología, más que todo en expresar el sentimiento, el lenguaje artístico por medio de distintas obras representadas en pintura, fotografía y escultura. Entender el arte como un lenguaje no verbal, transmisible, entendible, influenciado en el artista por un ambiente, bien sea un contexto histórico, cultural, de vivencias, incluso de sociedad, es importante para nosotros. A lo largo de todo este trayecto vamos a ver la influencia y nos tomaremos en base con Vygotsky, del cual hablaremos, de que desde pequeños estos artistas que vamos a ver fueron influenciados, bien sea por un ambiente donde se crecieron, originaron, desarrollaron, como al mismo tiempo a donde fueron viviendo, lo que fueron expresando, lo que fueron conociendo, los hizo formarse una idea y por medio de esta llegar a plasmarlo en un arte plástico, un arte visible y palpable para nosotros. Hemos basado este trabajo en dos museos específicamente. El primero de ellos, el Museo Casa La Monada, ambos ubicados en la ciudad de Bogotá, en los cuales en primer lugar evidenciaremos pintura y fotografía con mucha crítica hacia la violencia, marcada mucho en nuestro contexto colombiano. Y en segundo momento estaremos en contacto con el Museo de Santa Clara, al lado de la Casa de Nariño, del cual entraremos a ver más que todo escultura y la parte primordial de una crítica, de un avance feminista y una postura más que todo fidedigna de la postura de la mujer y su representación. El papel de la colonia y pues tener una mirada crítica de un estilo de vida monacal nos deja entrever estos breves pinceladas de cómo se puede expresar una idea, una sociedad o incluso influenciar en las mentes de las personas con lenguajes no verbales, en este caso con lenguajes artísticos. Evidenciar un lenguaje proxémico es importante con la evolución, con el tipo de desarrollo de los signos que utilizan los artistas para plasmar el lenguaje viendo en las obras. Entender que el lenguaje proxémico utiliza pues para transmitir todo este moldeamiento de signos, este tipo de elementos que vamos a encontrar de colores, texturas y tamaños, es un punto crucial para entender cómo se plasman las ideas, cómo se va entretejiendo toda esta red de organismos de comunicación entre un emisor artista y un receptor crítico, un receptor expectante, que es el que está en contacto con el ambiente. Y en el ambiente encontramos estas obras que hablan, no necesariamente con un lenguaje verbal, hablan con lenguaje imaginativo, un lenguaje narrado, un lenguaje no escrito muchas veces porque no todas van a tener letras. Tal vez en las pinturas que vamos de la colonia más adelante encontraremos frases o cosas referentes a las virtudes que se eludían y que se les invitaba a las monjas del claustro a tener. Pero más adelante vamos a encontrar que no, las pinturas no necesariamente necesitan de palabras, de signos creados para entenderlos, sino que solo el color, la representación y las figuras son medios y son símbolos específicos para dialogar entre artista y espectador. Poder expresar la realidad claramente es un proceso que no se logra de primeras a primeras, no. Vamos a mencionar un poco la teoría de Vygotsky y la teoría de el más conocedor. En este caso vamos a tomar que nuestros artistas no nacieron siendo artistas desde pequeños. Todos los artistas que tenemos en este momento son artistas colombianos y más que todo las pinturas que vamos a encontrar en el segundo Museo Santa Clara son pinturas coloniales, pero un artista del siglo XXI, una artista que en este momento se encuentra viva y es profesora de artes plásticas en la Universidad de los Andes, plasma dolor, sentimiento, encierro a través de obras plásticas de escultura para representar aquello que en la colonia veíamos en un convento.
Es un lenguaje que expresa mucho siendo base. Y eso es la idea del lenguaje, cimentar bases. Desde la otra teoría, pues, viendo desde este mismo lado a Vygotsky, podemos encontrar muy fácilmente que pues ya con nuestros otros autores, con estos otros artistas que vamos a ir encontrando en el segundo museo, el Museo Casa La Moneda, vemos claramente que son personas, son artistas que se desarrollan en un conflicto armado o en un momento de mucha tensión en el país. Las obras generan mucho dolor, mucha sangre, momentos de guerra. Y es importante que los artistas utilizan este medio para expresar la realidad, es para expresar cómo se está desarrollando, qué está pasando, señalar su inconformidad con un lenguaje directamente, como ya hemos dicho, no verbal, pero que directamente pues va a ir calando. Es importante mencionar que el artista no se forma de primeras a primeras. Si tomamos desde la postura de Vygotsky, vamos a tomar la teoría del más conocedor. En este caso, pues vamos a tener que hay un ambiente, una cultura que influye y permea en estos individuos. El individuo no es pasivo, sino es un sujeto activo dentro de la sociedad que va asumiendo lengua, una lengua propia, en este caso el español, que va asumiendo un acento, va asumiendo ideas, no sé, va formándose un concepto de qué es su país. Y pues lamentablemente para Colombia tenemos el contexto de guerra, el contexto de conflicto, el contexto de pobreza, de desigualdad, y muchas veces se normaliza, siendo que no tendría que ser así. Entonces logran plasmar con, con sus ideas esto, la desigualdad. Pero pues no solo vamos a hablar de esto, hay otro artista que nos expresa la modalidad del cuerpo, la modalidad de placer, que logra plasmar un placer carnal, netamente carnal, por medio de sus obras y de sus pinturas, donde son pinturas con mucho movimiento, con mucha tensión, incluso una pintura sadomasoquista, una pintura que refleja violencia, pero no una violencia agresiva, más no conflictiva, más no hiriente. Es una violencia pasional. La herramienta del lenguaje para hacer presente cosas que están en la sociedad y traerlas a colación sin necesidad de estar en el sujeto presente o capaz de tener ideas y captarles en un punto específico, como en el contexto de captar a Colombia en el cuerpo de una mujer o captar la idea de la Virgen María, que en este caso vamos en el Museo de la Colonia, en una prenda, en una madera, en un arco cerrado, son ideas que sin necesidad de estar presentes, este lenguaje artístico, este lenguaje físico, que es palpable, que podemos, que es visible, nos permite transmitir las ideas, nos permite transmitir aquello que se busca dar a entender al receptor, que en este caso hemos sido todos nosotros cada vez que vemos pues las obras. Y bueno, es importante que, bueno, el lenguaje nos permite y nos da esta herramienta de traer cosas existentes y no existentes. En este caso, colombiano es una mujer, pero somos capaces de con el lenguaje de la pintura, del color, traer, crear, imaginar y expresar con esto mismo un concepto de idea de mujer dolorosa, de mujer luchadora, un concepto feminista, un concepto, pues, digamos que matriarcal de la figura, haciendo mención a esto. Es importante mencionar que, bueno, vamos a tener a otro postulado, que es el de Luria, que es el que nos dice que por el lenguaje entendemos un sistema de códigos cuya ayuda se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos. Entonces, basándonos en Luria, podemos ver esta asociación y volvemos al caso del Museo Santa Clara, cuando vemos la representación de las vírgenes en formas triangulares, que muy bien nuestras guías nos explicó cuando estábamos viendo pues toda la exposición de María Elena, nos expresa muy bien cómo se hacía para representar la montaña. La, tengan en cuenta que pues nuestras comunidades andinas tenían a la tierra como madre y poder relacionar a la Virgen María con la montaña, con la madre y pintarlas directamente de forma triangular, hacían una relación, hacían un
juego de lenguaje, un lenguaje de oraciones, por medio de las cuales lograban captar la atención de esta población que estaba siendo colonizada por una idea cristiana recién llegada del antiguo mundo al nuevo mundo, y que aprovechaban todos estos lenguajes, lenguaje implícito, lenguaje netamente visual, nada mente verbal, porque muchas de esas pinturas tenían pues sus frases en latín, muy común en la Iglesia Católica pues para ese momento, pero pues vamos a encontrar que sí, pues ya directamente las personas más avanzadas, las personas que se dedicaban a la religión o que ya se dedicaban a estudiar, pues sí podían entender. Pero si vamos a leer así detalladamente, más que todo las pinturas representaban las virtudes y todo aquello que se buscaba que una monja estuviese viviendo en su contexto de clausura. Si nos vamos ya por el otro lado, vamos a encontrar que pues todos estos lenguajes y la relación de cualidades, teniendo un poco a Martín Caballero, que es otro de los artistas que tenemos, vamos a encontrar las pinturas con movimiento, las pinturas pasionales, las pinturas corporales, que nos van a expresar cómo se puede expresar el amor. El amor es una idea y como mencionamos anteriormente, el lenguaje es capaz de traer el presente a nosotros en un lenguaje de emisor y receptor, en este caso, obra de arte, pintura, escultura, hacia nosotros, este tipo de relación. Entonces, este lenguaje artístico nos permite entender una idea de amor, pero ¿qué tipo de amor? Un amor pasional, un amor en movimiento, un amor latente, un amor que es físicamente, que se siente en una simple pintura. Bueno, no una simple pintura, en una pintura que expresa y nos da a entender la relación que hay entre el mismo. Es importante también ver por qué el artista lo quiere plasmar, qué sucede en él, por qué nos quiere dar a entender esto. Hay que entender que este artista, el que nos pues, muestra este tipo de pinturas, fue un señor, es homosexual y directamente él quiso plasmar mucho como en la década de los 90, que enfocó más que todo sus pinturas del lenguaje pues expresivo sexual, pinturas en movimiento, pinturas revolucionarias, pinturas que expresasen un amor pasional carnal. Mientras que si vamos a ver a nuestros otros artistas, vemos que ellos están más radicados en violencia Colombia, violencia en cuanto a madre, violencia en vientre roto, violencia en cuanto a niños muertos, heridas, sangre, dolor, que es muy importante tener en cuenta que uno de nuestros invitados que aparece en el video, que se llama Tomás, no se expresa, siendo que como niño puede entender la violencia, porque la violencia netamente no tiene que estar escrita y no es una idea. La violencia son actos y estos actos los podemos traer al presente por medio también de este tipo de pinturas, de este tipo de representaciones que ya nosotros teniendo una idea elaborada de los conceptos que hemos asimilado, somos capaces de entender a qué se refiere y pues por qué nos dice, porque pues nada viene de nada. Todo concepto, toda idea ha sido influenciado pues por un ambiente que permea al artista que plasma en sus obras. Es nacido en 1920 en Barcelona, España, de padre colombiano y madre española. Se trasladó con sus padres a los 6 años a Barranquilla, Colombia. Y en 1929 se reinstaló con su tía en Barcelona. Desde muy joven viajó por el Reino Unido, Estados Unidos y algunos años también los pasó acá en Colombia. Y cuando estuvo acá en Colombia se restableció en Cartagena. Él, gracias al expresionismo figurativo, adquirió una auge en Colombia a partir de los años de 1950 y en el 1908 fue ascendido al primer premio de la Bienal de Hispanoamérica en Madrid. En las décadas siguientes recibió multitudes de premios, así como varias condecoraciones por sus obras y entre ellas la Cruz de Rafael Núñez en Colombia. Alejandro Oberón también rechazaba el academicismo y el respeto. Al respecto decía que yo no creo en las escuelas de pintura, creo en buena pintura, nada. La pintura, él decía que la pintura era una expresión individual y que habían atenciones como personalidades. Bueno, él ha admirado buenos pintores en información. Experiencia como conductor de las carreras. Bueno, su experiencia como conductor de las carreras en relaciones abiertas, perdón,
petroleras de la selva del Catatumbo marcarían sus impresiones acerca de la naturaleza y su opción como interpretación de ella. Decidió dedicarse a la pintura y al no ser industrial como su padre, comienza sus estudios en Boston. Los trabajos de Obregón se caracterizaron por contener una fuerte crítica política y social de los nuevos pintores esculturales de esa época, más comprometidos con los que tocaban temas culturales del ambiente con los que se encontraban en eventos políticos. Y bueno, los contemporáneos de Oregón se dedicaron a realizar nuevas revoluciones de indolencia estética o formal o forma política. Bueno, otras obras se pueden destacar en este homenaje a la cura de Camilo en 1968 y la violencia en 1960. Uno de los hitos de la historia del arte colombiana que evidenció uno de los dos periodos de la época de ensangrecimiento en Colombia. Este cuadro es la representación del cuerpo femenino y un estado de embarazo que muestra la doble muerte y está la propuesta pictórica del artista Alejandro Oberón, se llama Violencia. Bueno, me llamó la atención porque él decía que si Colombia estuviera un género sería una mujer y que en realidad pues no está terminada, no está realizada porque bueno, Colombia en sí pues le faltan muchas cosas positivas, entonces en realidad pues me llamó la atención. Mi compañera Lisa lo explicó mucho mejor y bueno, esta fue la obra que también quise, o me llama la atención. Gracias. Norman Mejía. Bueno, digamos que en el mundo del arte, pues todos juraban, tenían entendido que era barranquillero, pero realmente no. Lo que sucede es que él nació en Cartagena, pero desde los 6 meses, él en 1938 se fue a vivir a Barranquilla. ¿Sí? Era un gran expresionista y desde 1957 se consagró o se dio a conocer como un pintor autodidacta de técnica mixta con tonos fuertes y estilo anticonvencional y temáticas controversiales. Entonces nació en 1938 y murió en 2002. De hecho, me pareció interesante que yo pensé que era una persona, digamos, viejito y todo pues convencional, pero no. Él era una persona barbada, era como un mago gótico, parecía un mago Merlín, algo así. Okay. Y asimismo, con su barba plateada, pues siempre trataba de reflejar eso también en sus pinturas. ¿Sí? Digamos que ganó el primer premio del Salón Nacional en 1965. Él se fue para estudiar a Estados Unidos en la Academia Militar de Miami, pero en Europa fue donde descubrió su verdadera vocación como artista en el arte de Argentina con Marta Traba. Ella es otra representante de este país. Entonces ya fue cuando al regresar a Colombia en 1964, con sus cuadros irreverentes se dirigió hacia la crítica de arte pues, de Argentina, que fue lo que aprendió allá, sus formas, sus colores, sus asociaciones y su imaginación deformante, pues fue fue una enorme, digamos, fue como algo deslumbrante, muy parecido a Obregón, pero digamos que no fue como eso lo que lo motivó o lo llevó a donde estaba, sino realmente todo lo que hizo con las Marta de Argentina, ¿sí? Entonces Marta lo apoyó mucho y al descifrar pues el sentido de sus obras participó pues en el premio que les comento y la obra pues más importante y más relevante de él fue la obra llamada Horrible Mujer Castigadora, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, la obra o lo que más lo hizo como dar a conocer, tanto en Europa como en Colombia, fue la obra de la horrible mujer castigadora. Esta obra que reflejaba el sufrimiento de miles y miles de mujeres y hombres colombianos que vivían a diario las horribles noches de la violencia sociopolítica nacional. ¿Sí? Estas líneas expresivas y violentas le dieron una vida a infinidad de lienzos pues, que él hizo más adelante después de su importante obra y también se destacaba por esa figura femenina macerada, torturada y erotizada y que lo llevaron a la fama pues a su vez y también pues la incomprensión desmedida de sus obras reflejaban
tragedia nacional, pues por eso él no se hacía como entender y no era fácil comprender los prejuicios en este caso de él hacia nuestra sociedad por el movimiento sociopolítico. Pues él no vivió, digamos, como todo ese tiempo acá, pero pues lo vio reflejado, digamos, viendo, me imagino, allá en otros países las noticias y lo que hablan en otros países, pues de Colombia, afecta, entonces él lo reflejó de esa manera. Y al volver acá, pues estaba preciso en todo ese conflicto armado, tanto de mujeres, campesinos, que pues fue lo que él plasmó. El entorno y lo que él estaba viviendo en ese momento, directamente lo fue reflejando allí. Hoy les voy a hablar de Carlos Granada Arango. Él nació en Honda, Tolima, en 1933, estudió en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, fue maestro en pintura y dibujo. Su trayectoria artística ha explorado la manifestación de los problemas colombianos. Realiza una pintura figurativa en la que muestra que Eros, la violencia, la vida y la muerte son constantes que muestran los rincones oscuros de la condición humana. Fue profesor de la Universidad Nacional, director del Departamento de Bellas Artes y del Museo de Artes de la Universidad Nacional entre 1977 y 1979. Fue decano de la Facultad de Artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y cofundador del Centro de Investigaciones Plásticas Taller Cuarto Rojo con otros artistas intelectuales. Comienza a exponer durante los 60, su obra recibe numerosos premios en los salones nacionales como en otros eventos. Ha expuesto muchas obras individuales dentro del país, muestras, y su obra ha participado en diversos certámenes colectivos nacionales e internacionales. Ganó una beca otorgada por la Embajada de España que le permitió entre 1959 y 1960 recorrer España, Francia e Italia. Entre 1960 y 1961, en su llegada de vuelta al país, expuso en la Sociedad de Amigos de París y en la Biblioteca Luis Ángel Arango. También participó en una exposición colectiva en el Callejón. En 1962 viajó a Washington, en donde tuvo parte en la exposición de pintores neofigurativos y en donde realizó asimismo una exposición individual patrocinada por la Unión Panamericana. En 1963 en Colombia tuvo un importante año en la exposición de su trabajo. Expuso en la Biblioteca Nacional 24 dibujos titulados La Violencia, también en la Galería Arte Moderno 7 óleos, entre ellos La Matanza de los Inocentes. Segunda transfiguración, Muerte y Transfiguración, Flores para un Niño Blanco, 12 monotipos y 2 dibujos. Fue nombrado en ese mismo año profesor de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Expuso en una muestra de arte colectivo colombiano realizada en los Estados Unidos. En esta expuso sus obras, entre estas cuentan Demagonia, Disputa, Muerte y Concepción y Muerte y Transfiguración de Pedro Chamorro. Participó también en la exposición El siglo XX y la pintura en Colombia con su obra Requiem para un niño y estuvo presente también obteniendo entonces el primer premio en pintura con el cuadro Solo con su muerte. La obra pictórica de este autor se desarrolla hasta la década de los años 80 y su estilo se consagra con el paso de los años. En su participación en el 12º Salón de Artistas, por su obra Marioneta ganó una beca otorgada por la Embajada de España. Esta le permitió, como ya lo mencioné anteriormente, recorrer España, Francia e Italia entre 1959 y 1960. Con esta beca se especializó en pintura mural, vitrales y grabado. Durante su estadía en el Viejo Mundo realizó en 1960 una exposición individual en Madrid y se casó con doña Esperanza Carrillo. Y por último, Carlos Granada Arango muere a los 82 años en Bogotá el 27 de febrero del 2015. Bueno, voy a hablar de la obra de Luz Helena Caballero, esta artista. Voy a hablar de la Virgen María. Esa es una escultura de madera entallada y pintada. Es una imagen para vestir. Cuéntame, ¿a qué te refieres con que es una obra para vestir? ¿Era alguna escultura o a qué te refieres con eso?
Sí, realmente es una escultura que esta práctica, bueno, se dice que nació en España y en Latinoamérica tuvo un gran difusión y variedad. Estas esculturas las, las vestían con mantos de forma triangular, pues que era como lo característico de esta artista, ¿cierto? Bueno, cuando te refieres a que eran mantos de manera triangular, eh, creo que pues también aparece como una parte donde decía que se asemejaban a las montañas como para simbolizar algo o a qué se refería. Bueno, sí, referente a la pregunta que me hacen, sí, como te decía anteriormente, esto era alusivo a las montañas, era lo que el artista siempre en sus obras reflejaba, porque eso significaba para ella como una protección, pues cuando se decía alusivo a las montañas. Bueno, y estas esculturas tenían, no sé, formas o era solo algo muy rústico, o ¿cómo era? Pues en realidad lo que bien tenía tallado era el rostro lo pulían y lo tallaban muy bien, de hecho quizás hasta los hombros, pero lo que eran los brazos y las piernas, digamos que no tenía pierna, era como un cubo, porque eso va forrado con el manto, pero estas cosas se las ensamblaban, lo único, hasta la cabeza o el rostro, llamémoslo así, se lo ensamblaban y luego los pulían y lo demás se lo ensamblaban como te digo. Bueno, y cuéntame, ¿cómo eran los vestidos? ¿Los compraban? ¿Los mandaban a hacer? ¿Les ponían accesorios o era algo muy simple o muy rústico? En realidad, toda esa vestimenta o los mantos, como te he hablado en esta ocasión, todo esto lo tejían a mano, a mano. Y otros accesorios que le colocaban eran coronas, collar. Listo, entonces ahora, por lo que tengo entendido, tú nos vas a comentar un poco sobre otra artista. Entiendo que se llama Lucilena Caballero, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ella plasmó algo que lo llamó la dolorosa. La La Dolorosa. dolorosa. ¿Por qué la Sí. llamó la Dolorosa? O... Bueno, digamos que me pareció también como impactante o interesante que había una Virgen que reflejaba dos colores. En una, color negro, que quería decir que era la violencia sobre la mujer, su cuerpo. Tal vez opresión o algo por el Opresión, estilo. sí, pero digamos lo que refleja como tal lo negro es cuerpos en esta figura humana, pues suaves. ¿Sí? Este negro quiere decir poder, quiere decir miento, quiere decir que a la vez disfrutaban como de esa guerra sexual, pues por lo que las mujeres se mostraran como era. Por Ok. otra parte, el rosado quiere decir que es una presión, es un encierro de los estereotipos. Al otro lado vemos rosado y vemos amarrado, porque en realidad fuera su alma es negra, por decirlo así, el dolor que sienten es negro, pero por dentro su alma muy amarrada y muy dañada o muy herida por lo que vivían a nivel rural. Ok, tal vez el estigma a la mujer se sentían encerradas, ¿cierto? Sí, bastante, bastante, y ella... Ok, me parece muy interesante esto que me comentas. Y bueno, Luz Helena, por lo que tengo entendido, es como una activista, es feminista y es una Sí. artista plástica colombiana. Entonces, ¿qué me puedes contar? ¿Qué sentiste tú, el juego de colores? ¿Qué crees que ya nos está hablando con su arte? Sí, yo siento que plasmó, fue que digamos como la feminicidad fue plasmada por el color rosado, pero el color rojo, pues, perdón, el color negro tapada por la religión, cuerpo rosado de feminista, pero pues fue tapado por el negro de la religión. Ella se enfocó bastante pues dio a entender Colombia, si en ese fuera un cuerpo violentado, sería pues realmente el cuerpo de la mujer. Ok, entonces ahora nos vas a hablar sobre Jesús Abad, si no tengo mal. Jesús Abad Colorado, sí. Ok, Jesús Abad Colorado, cuéntame. Cuéntame de él, qué pasó, qué sucedió. Sí,
Bueno, digamos que pude detectar que él nos habla pues a través de un lenguaje, a través de señas o de horas, porque fue, digamos que fue la violencia, un libro que hizo él en Colombia, pues de la violencia en Colombia, y me pareció interesante pues también digamos como el tema de la niñez en ese tiempo, por eso pues quise estas imágenes. Ok, te interrumpo, estas imágenes son pinturas. No, son fotografías tomadas de pues muchos años, el tiempo del conflicto armado, de personas campesinas y demás, y digamos que también me impactó mucho pues el tema del desplazamiento y conflicto armado. ¿Qué crees que el artista nos está hablando o nos está diciendo? Bueno, nos está dando a conocer pues el tema de violencia, como lo decía anteriormente, pero eso también, perdón, destaca. Y también nos está diciendo, transmitió a mí, fue como dolor, ese dolor de Colombia, de nuestra patria, ¿Y de el lo dolor que, lo veías en las personas de las sí, claro, fotografías o sí, se ven las familias, se ven los niños y campesinos, pues casi que llorando, porque pues uno se pone a pensar, uno se transmite como eso, y uno piensa pues que les tocó caminar mucho, bueno, muchas cosas que tuvieron que pasar, todo el conflicto, no? pues Pues claramente el ambiente le es afectante. ¿Tú crees que si sí. alguna de estas personas pudiera plasmar o hubiese plasmado algo de lo que está viendo en este momento, de qué color crees que sería? ¿Cómo crees que habría sido el arte de alguna de las personas de esas De hecho, fotografías? ahí lo vemos en color sepia, o sea, gris y sí, sepia. Creo que es el mejor color para plasmar esta emoción que tanto me produce a mí como creería que el Wild estaba, pues ya. Ok, y cuéntame, ¿alguna vez habéis tenido como una relación con el arte, así como de poder evidenciar, no sé, como violencia en Colombia, evidenciar un dolor plasmado directamente en fotografía o en arte? No, digamos que sí he visto como varias pues temas de arte, pero digamos que esta vez sí me tocó bastante por los niños, soy mamá, entonces tiene mucho que ver. Ok, Y sí, digamos que lo pude transmitir de esa manera y es la primera vez como que me inspira como tan fuerte como esa de tener personas a nuestros adultos. ok. Bueno, muchísimas gracias por tu comentario. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, hoy estás aquí con nosotros. Estamos trabajando para una clase de lenguaje y pensamiento. Entonces, ¿me podrías indicar cuál es tu nombre? Tomás. Ok, Tomás, ¿cuántos años tienes? 11. Ok, 11 años, eso está bien. Tomás, ok, listo. Y bueno, cuéntame. Empecemos primero hablando por el Museo de la Casa de la Moneda. ¿Te acuerdas que vimos unas pinturas ahí que eran figuras violentas, que había mucho color rojo y esto? Dime, ¿qué sentiste viendo estas pinturas? Eso es violencia, abuso sexual y ya. Ok, bueno, ¿te acuerdas que hubo una pintura que tú y yo vimos juntos que era de de una mano con un cuchillo? ¿Te acuerdas de esa pintura? Sí, que aparece una persona así Sí. que estaba tirado en el Dime, suelo. ¿qué sentiste con esa pintura? O sea, dime qué recuerdas de esa Que pintura, la qué sentiste. pues que iban a matar a la persona. No, Quería. ¿qué? Entonces, Y dime, aparte de esa pintura, ¿recuerdas alguna otra pintura que hayas visto en ese salón que te haya llamado la atención? no. Ninguna. Ok, ¿por qué ninguna te llamó la atención? Tal vez eran muy fuertes, no te gustaron. No, Sí, no me gustaron. ok, ¿por qué no te gustaron? Cuéntame. Porque son violencia, abuso sexual y ya. Ok, ok. Y del primer museo donde fuimos, que era un lugar como medio oscuro, era como una iglesia católica, pues por caber como aclarar. Cuéntame, ¿qué recuerdas de ese otro museo? Vimos como una montaña. Ok, ¿te acuerdas de esas montañas? Y dime, ¿qué sentiste viendo esas montañas? ¿Cómo te sentiste en ese lugar? Que lo hicieron muy realista. Muy realista, ok. Y dime, ¿te sentiste bien ahí? ¿No te sentiste bien? Sí, me sentí bien. Ok, ¿por qué En te el otro sentiste museo bien? no me sentí tan Ok. ¿Y por qué te sentiste bien en el otro, en el de Santa Clara?
Pues ¿Qué que había? era bonito. Y el otro era. No había figuras violentas, tal vez. Sí. Ok. ¿Crees que la violencia sea alguna respuesta en algún sentido? No. Ok. Y dime, si quisieses tú hacer arte en algo, ¿en qué te inspirarías? ¿Qué te inspiraría a ti a hacer arte? No sé. ¿A ti te gusta dibujar? Sí. Ok, listo. Entonces cuéntame, ¿te gusta dibujar a blanco y negro o te gusta dibujar con colores? Con colores. Yo primero lo dibujo, lo utilizo el Sharpie y a lo último lo coloreo. Ok, listo. ¿Cuál es tu color favorito? Rojo, amarillo, verde, azul, violeta, Ok, listo. Te voy a preguntar algo. El y rojo para morado. ti, ok, el rojo para ti, ¿qué es? Sale, Sangre. Ok, ¿sangre es bueno o es malo? malo, ¿Por qué? Porque es malo. porque es de matanza. Ok. Y listo, cuéntame. Me dijiste que tu segundo color favorito era el naranja, si no estoy mal. No, era amarillo. El amarillo, dime, ¿por qué el amarillo te gusta? ¿Qué representa para ti el amarillo? ¿Qué quiere decir el Porque amarillo? representa el sol, Ujú. representa las plantas, los animales, Ok, las ¿y el azul? personas. El azul representa la lluvia, el agua. ¿Y cómo te hace sentir el azul? Si pudieras decir, yo me siento así con el azul, ¿qué sientes tú Yo con me el color siento azul? bien porque hay agua, tenemos comida. Ok, y con el rojo, si estuvieses en un lugar donde hay cosas rojas, ¿te sentirías bien? No, En un lugar con cosas amarillas, sí, ok, en un lugar con cosas naranjas. sí, ¿Por qué? Porque bien en un lugar con cosas naranjas. porque mi animal favorito es el tigre y el león. Ok, o sea, relacionas el naranja con el tigre de león, ¿cierto? Son el tigre, Ok, y me dijiste que otro color que te gustaba al final era el morado, ¿cierto? no el violeta. El violeta, o bueno, yo no sé de colores. ¿En qué se diferencia el morado y el violeta? El morado es clarito y el violeta es oscuro. Ok, ¿y por qué te gusta el violeta? ¿Qué representa para ti? ¿Qué es que te transmite? Representa el futuro, Wow, llegué trascendente. ¿Por qué el futuro? Cuéntame más. porque el futuro, el morado representa el presente. Ok, oye, muchas gracias. Me gusta mucho que nos digas. ¿Tienes algún comentario que quieras hacernos? No, ¿No? ¿Ninguno? no. Listo, vale, Tomás. Entonces, gracias por participar con nosotros. Pero nos vemos en otro video. Chao, chao.